Hola, probando. 1, 2, 3, probando. Hola, 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 probando. 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Hola, 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 probando. 1, 2, 3, probando.
and you change. Hola, 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 probando. Bueno, vamos a empezar entonces el conversatorio el día de hoy. Muchas gracias a todos por venir. Tenemos entonces a Mahaila el Helwa, Mohamef, Shahin y Diva. Un aplauso, por favor. Bueno, hoy nos acompañan acá gracias al Festival Árabe Medellín, que está toda esta semana como en actividades, y mañana pues que tenemos el show central. Muchas gracias a tantas chicas de tantas partes de Colombia que nos acompañan, algunas ya virtuales. Sebas, la cámara, si la podemos dirigir, dale. Eso. Y si estamos bien de sonido, las personas por redes sociales también nos pueden decir si estamos bien de sonido, ¿sí? Luz, ¿estás conectada de pronto? ¿Sí? Sebas, ¿estás conectado para que monitoreemos entonces el sonido? ¿Cómo está? ¿Sí? Estamos bien de sonido, listo. Bueno, vamos entonces a empezar. La idea es conversar con ellos, cualquier pregunta que tengan, sea de ellos en su fase o en su área artística, creativa, en su formación, en su estilo. La idea es que sea muy ameno y lo que siempre hemos querido saber de estos maestros, ya que los tenemos entonces acá. Empecemos entonces. I'm going to start with you. Mahaila, so where are you from? How did you start your life in dance shortly? So they can ask any question that they have. Listen? Yeah? Well, yeah. First of all, thank you very much for being here, all of you, and here also. It's a pleasure to be here in Colombia for the first time. And well, how I started in dance, I was 14 years old because of my mom, because she always loved the art culture and the music. Y cuando and my brain is crazy. And when I was a child, I remember I was like 8 years old. My mom asked me, "What do you want to do?" And I said, "I want to do anything, but I don't want to dance." But after she started when I was 14, and she kept a long time trying to take me to the one class, only one class. Please just give me one opportunity. And I was used to play volleyball that time. But one day she took me, and I'm here until now. Yeah, yeah. And I never stopped it. Yeah. And I'm a lawyer at a university in Brazil, but I never worked with this. And I decided just to be with my dance. This is my way. I decided just to keep it with the dance in 2011, and after this, everything started to happen to me. Since 2011, yeah, I decided to. I started to work really, really hard to be the best artist that I could be. Hello. So your name, now is working. I think now is working. Your name and where are you from and how did you start this beautiful career in dance? Cool. Hello. It's Mohammed Shahin. I'm originally from Egypt. Es Cairo, originario de Egipto. based in New York already for 17 years.
Está radicado en Nueva York desde hace 17 años. I've been dancing for 32 years. I've been dancing for 32 years. Ha estado bailando desde hace 32 años. But I start the teaching career, it's only for 18 years. Desde hace 18 años empezó su carrera como pedagogo. I started when I was 14, 15. In Egypt, I grew up with this kind of dance. Empezó en Egyptian Egipto, dance. creció con este tipo de danza. I've been seeing Mahmoud Reda and all these dancers in our movies. So I fell in love with this kind of dance. Veía a estos bailarines famosos en las películas, creció con este tipo de danza. And in the age of 14 or 15, I decided to grow up. I decided to learn more about it. I decided to do something about it. Y a los 14 o 15 años ya como que empezó a pensar, bueno, yo quiero hacer algo con esto, ¿sí? So I started looking, where do I study? Entonces empezó a buscar, bueno, ¿y dónde voy a estudiar? I found a place in my neighborhood, Encontró un lugar en su vecindario, en su barrio, a folkloric group, un grupo folclórico, not professional group, it's no, just with no a hobby. profesional. So here I start, and then I moved to Balloon Theater, and then To the Balloon Theater. Balloon Theater, Ahí empezó y luego se mudó al Balloon Theater, que es el teatro Balloon en el Cairo, and here that started my professional career. y ahí empezó su carrera profesional. And next to dance, I study mechanical engineering. Paralelo a la danza estaba estudiando ingeniería, But which engineer, mechanical engineering. ingeniería mecánica. No, oh, really? But I was studying while I was already working and making money from the dance. So I just finished my studies and that's it. I continue on with the dance. I never work with it. Entonces él continuó con la carrera, pero él ya sabía y ya estaba trabajando con danza, entonces sabía que iba a seguir por el lado de la danza y ya estaba como trabajando bien por ahí, pero terminó su carrera también en ingeniería. Yeah, that's it. Y eso es todo ahora con Diva. Very interesting. Muy interesante, dice. Hola, ¿cómo estás? So I'm Diva Darina. My real name is Darina Konstantinova. Ella es Diva Darina, su nombre real es Darina. Yes, I'm 25 years old. 25. 25. Tiene 25 años. My story is long and intense. I try to make it as short as possible. Su historia en la danza es larga, pero va a tratar de hacerla lo más corta posible. So, as all Ukrainian dancers, I start really early, from 6 years old. Que como muchas bailarinas ucranianas empezó muy temprano su vida en la danza, más o menos a los 6 años, 6 years old. 6 years old. Más o menos a los 6 años. And because there was very famous TV show Clone, which is Brazilian. So it's very interesting that I have connection with Brazil since I was child. You were inspired? I didn't hear the I clone. was inspired by TV okay. show Clone, which is Brazilian. Ajá, entonces se inspiró, vio el show, ¿se acuerdan? El del clon, la telenovela, obviamente. Entonces ella también, desde Ucrania. And spoiler, I'm living in Brazil right now. Y hoy está viviendo en Brasil, por ejemplo. Entonces se inspiró, esa telenovela la inspiró también. So then I was studying with the teacher, and belly dance at that time in Ukraine was in very low level. And I hurt my back a little bit. So doctors say to me to stop to dance because our teacher didn't know anything about belly dance. We did very dangerous movements with our shoulders, hips. So at 10 years old, doctor told me that it's probably I have to stop to dance. When you were 10 Yes. years old. A los 10 años ya estaba tomando clases pues, de danza oriental, pero con una profesora, el nivel del level was a little bit low, ¿no? El nivel era un poco bajo y lo que pasa es que ella se lesionó la espalda, ¿sí? A los 10 años. So this moment in my life will inspire me later to start to study physiotherapy. Ajá, este momento en su vida la inspiró después a estudiar fisioterapia. And since 10 years old, I started to study by myself with YouTube, with videos on the internet. I started to participate in championship, make a lot of choreographies. At 12 years old, I made my first choreography, and somehow it's become popular.
Ajá, so, ya cuando estaba más en la adolescencia empezó a estudiar como independiente, autodidacta, con videos, tutoriales, a crear coreografías, a estar en competencias también. So my videos, I just made the choreographies, posted on YouTube, and then on 16 years, I received my first invitation for a festival in Brazil, in São Paulo, When to you were 16? China, 16? 16. And since 16 till now, I travel without stop. Ajá, entonces ella lo que hacía era, se grababa una coreografía, la posteaba por redes o por YouTube y así. Luego a los 16 años recibió su primera invitación para un festival internacional y casualmente fue para Brasil, cuando tenía solo 16 años y desde entonces no ha parado, no ha parado. Yeah, so that's it. Eso es todo, ¿sí? Bueno, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, Maha, so I have a question for you. How do you create your choreographies as a soloist, and how do you create your choreographies for groups? Which steps or phases do you have? First is inspiration, music, poem, message. What inspires you? And you write, you draw, what do you do? Le estoy preguntando que cómo se inspira ella, por ejemplo acá, Ingrid, que es profe también, hay varias profes acá. ¿Cómo carajos ella se inspira? ¿Cierto? Porque las coreografías son espectaculares. ¿Cómo se inspira? Tanto para crear para grupos como para solista. First of all, I need to fall in love with the music. Primero es estar enamorada de la música. Music is something that motivates myself. La so música much. la motiva Yeah. increíblemente. Yeah. And when I create for me, I need to listen a million times. The same song or For different, me, different for me. songs or Yeah. the same song? No, this one. When Okay. I choose the Cuando music, ya encuentra una canción con la que ella ya quiera trabajar, la tiene que escuchar 1000 veces. mil veces, a Sí. million times, and I like to write. Le gusta choreography. escribir. I put all the moments of the music, Ella escribe cada momento de la canción. los minutos. Los minutos. Los minutos. I think, The Mohammed, minutes. I don't know if you do this also. Trr, tac, 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 Yeah. trr, or Yes. no. I need to write. Trr, 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 or I no. have my way to write this. You write Yes, this? I have yes. my own way. Like, Yes. or circles. I or definitely tas, to tas, write tas. this. Yeah, I do Or exactly boom. the same. You do the same. Yeah, I do Ella exactly también the hace lo same. mismo. Ella también hace bolitas, palitos, que tiene su Como, propio sistema. mapear la música. Mapear, cómo mapear la Mapear música. la música. And after this, I start to dance free. Después de esto empieza a improvisar, a danzar Completely free, libremente. and I record all this times that I dance. Y for se free. graba cada uno de estos momentos en los que baila. And I can see after, oh, I like this idea. No, this one I want to change, and I will. Entonces así decide, bueno, me gusta este segmento, no me gusta este segmento, puedo avanzar, ¿no? And for groups, Y para grupos, it's something that I love so much because where I started in Brazil, we were used to dance in group. ¿ok? En Brasil, por ejemplo, están enseñados a trabajar y a danzar en grupos, entonces, Yes. Okay. I always danced more than soloist in groups? In groups. Yeah. ok, bailaba más y es más acostumbrado a bailar en grupos que como solista. In 2015, En 2015 I decided to do my own group decidió hacer su propio grupo in Brazil with En Brasil. students that they are used with my technique. Con estudiantes que ya estaban trabajando su técnica, Because this is something that since my very beginning I wanted to was do. used to do it, and I didn't do for a long time. Ajá. Because I decided to be professional, I was alone all the time. ok, es algo que ella siempre quería, trabajar con un grupo que ya tuviera su técnica y crear para un grupo. And when I create for my students, it's different because I need to use one specific kind of technique. I cannot use all the technique that I use for me. You know? Cuando hace coreografías para grupos no utiliza la misma técnica, o sea, como todo como solista, sino un poquito diferente. Of course, most of them is the technique that I use. La but mayoría es la sometimes técnica something que ella different. usa, pero cositas diferentes. And I like so much to first do the choreography, and after I put the draw and the dynamics, you know, De formations. the formations. Primero hace la coreografía y ya después las formaciones, la planimetría, pero primero coreografía. Because sometimes I feel that the people, they are very worried to have the formations, but they don't read the music, they don't have musicality because they are only worried
with the effect. Porque hay muchas personas que se preocupan más en las formaciones que en interpretar la música, ¿sí? Entonces que a ella le gusta primero la coreografía y ya después, o sea, como la interpretación musical, todo, y ya después pensar en la planimetría. Because of this, I first work with the body alone. Primero and trabaja after solo with el cuerpo y ya después las dynamics. formaciones y Yes. las dinámicas, todo eso. Exactly this. Ok, súper. Any other question? Not yet. Don't be shy. No sean tímidas, dice. No sean tímidas. Okay, so for example, Mohammed, we love his music. A nosotros nos encanta la música de Mohammed Shahin. Todas hemos bailado la música de Mohammed Shahin. I would like you to share how is your process with them so they can understand how much time it takes to create music. You mean with the Because music? Your music. It's a long, very long process. Sí, entonces él dice, la pregunta que yo le hice fue, a nosotros nos encanta la música de Mohammed Shahin, ¿cómo es su proceso creativo? Porque él tiene sus álbumes musicales. ¿Cómo es su proceso creativo con los músicos? ¿Cómo es? Entonces dice, es un proceso muy largo. First of all, start with me thinking what I want my new album to sound like. Again, what? I need first to think what is my new album sounds like. Ok, primero piensa y visiona cómo sería su próximo álbum, cómo va a ser, visiona eso. What I want to be included, to ¿Qué be quiere different, incluir? to ¿Qué be no? different than the ¿Qué sería previous diferente CDs. del anterior? So I start with the An idea. first idea from mise-en-scène. This is the Empieza first- primero con una idea de un méjancé. I think, what do I want to be included also in the mise-en-scène? Like kind of rhythms, styles, what did I do last year and this year should be different. So I try to make each music different than the other one, and that takes thinking first. Ujú. Entonces, primero, por ejemplo, también del méjancé él empieza a pensar, bueno, qué ritmos me gustaría incluir, qué segmentos me gustaría incluir y cómo lo haría diferente o lo puedo hacer diferente al anterior. And when I come up with the idea, Y cuando ya viene la idea, I sit with the composer se and the sienta con un studio who I work with. compositor. Like my people, I have a group of people who I always work with Él for tiene many ya un years. grupo de músicos con los que ha trabajado desde hace muchos años. So I sit with him, I tell him my ideas, Se sienta con el compositor y con los músicos también, le dice sus ideas and then we start talking about it until we agreed on something. y empiezan a hablar hasta que ya se ponen de acuerdo en algo. And then here comes the real work. I go to the studio Y almost aquí ya every empieza el night. trabajo real, él va al estudio. Almo- So I have a question. So when you are with the composer, you have other musicians and you just like play? No, it's just No. with him. We have the computer. Ah, sí, sí. Le preguntaba yo que en el momento en que está como en el compositor, si tenía más músicos alrededor, me dice, no, estoy con el computador, estoy con el compositor y estoy yo definiendo y mapeando cómo va a ser la We música. compose first on the keyboard, Primero componen en el teclado, because all the sounds that we need, you can find it in the porque keyboard. todos los sonidos que vamos a utilizar se encuentran en el teclado y ya después sí graba con instrumentos, pues ya los reales, los tradicionales, pero primero es en teclado. Keep composing and keep thinking. If we don't like it, we throw it out and we redo it again from the Entonces beginning. componen, quitan alguna cosa, ponen otra cosa. And we have to make sure that this type of melody did not use before. Exactly. So It's it's a- difficult because you it's have ve- done Exactly. them all. Yes. ¿Sí? It- Entonces siempre está pensando, bueno, que esta melodía no la haya utilizado antes. Le digo yo, muy difícil porque las ha utilizado todas. ¿Sí? ¿Cómo hace para no utilizar una melodía que ya utilizó? that takes time to compose and to create it on a keyboard and a Eso toma computer. tiempo, crear en el teclado, en el computador. When we are totally satisfied with it, Cuando ya están completamente and satisfechos I like it 100%, y le gusta el 100%, before we start recording it, I take it, I start dance to it, bueno, ya toma esa grabación y empieza a bailar con esa grabación, I start feel it. empieza a sentir. If something wrong with me, I change the whole thing again Si hay algo que él siente que no funciona bien, entonces cambia. until I'm 100% satisfied with it. Tiene que estar 100% satisfecho con lo que escucha. Then we change from the composition room to the recording room. Anden cambian de ese salón de composición allá a la sala de grabación, al estudio de grabación. Then we start calling the musicians one by one. Y empieza a llamar los músicos ya uno a uno, entonces violín That o also takes percusión. very long time. Eso toma mucho tiempo. The last one would be the drummer.
El último sería el and I percusionista. actually have to dance with the drummer Y in the studio, él tiene que estar bailando con el percusionista en el estudio so he can get exactly what I would like to have. para que logre lo que él quiere lograr, o sea, se logre lo que él quiere. After this is over, Después de esto, start another process, empieza otro proceso which is mixing and finalizing the track, que es ya la mezcla y finalizar el audio, el track. and apply this to all the tracks. Y apliquemos esto a todos los otros tracks, a todas las otras canciones. And each track, of course, is different. Y cada canción es diferente. And each track, I have an idea. I get an inspiration for each track. Y cada canción es diferente, con una inspiración diferente. Like sometimes I really get the inspiration while I'm asleep. Ajá, hay veces hasta dormido es donde logran la inspiración. Sometimes when I wake up with totally new idea and I call the guy immediately to tell him 1, 2, 3. Hay veces se despierta y llama al chico, ya sé qué hacer, esto es lo que quiero hacer. And Ella también sueña y se despierta y sueña con coreografías también. and it's so good to see the dream comes in a reality. Y que es tan bueno, tan rico ver cómo ese sueño se convierte en realidad. One album can take a year or over. Un álbum puede durar, puede durar en ese proceso un año o más. Actually, the upcoming album, the new album, El próximo álbum en el que está trabajando it took 2 years tomó 2 años because of the corona and por this and el that. coronavirus, bla, bla, So bla. it took 2 years, Tomó 2 años, and it's almost done, ya casi está listo and it will be released this year. y será lanzado este año. ¿Sí? Súper, súper, súper. Ok, Diva. Do you have questions for Diva? I have many. Yo tengo muchas. Ok, Diva. So, you train hard. How many hours do you train every day? Or you used to train a lot before? Or you have like, I train 4 hours per day, 2 hours per day. Or you say, no, 2 times, 3 times per week I'm going to train. And you focus on what? Muscles, control, just enjoy, relax, feeling the music. Or you have like okay, I do first this, second this, third this. How do you prepare yourself for being a professional dancer? Le pregunto, ella cómo entrena como bailarina profesional, ¿cierto? Si tiene un sistema de que, mira, siempre todos los días mi primera hora hago esto, mi segunda hago esto, mi tercera hago esto, o tantas veces a la semana, trabaja más la improvisación, el sentir, o tiene una estructura, trabaja disociación. ¿Cómo entrena ella? How do you train? Thank you for question. So I would separate my answer on before I became professional and started to travel as a teacher and after. Ella tiene que separar antes de ser profesional, docente profesional y ya después, el antes y el después. Because when you become teacher and you travel, and my colleagues knows that when you travel you don't have time. Sí, ella dice que después de que se volvió profesional y empezó a viajar, ya no se tiene tanto tiempo como antes. Most of the time when I travel, it's like every week different country. Cuando está viajando prácticamente es cada semana en un país diferente. At least it was before coronavirus came to our Bueno, life. esto era antes de que el corona llegara. So when I travel, I train in the hotels. I most of the time training with my students during the workshop. Like I dance most of the time when I teach. Entonces ella dice que cuando está enseñando, por ejemplo, está entrenando porque está bailando todo el tiempo. But I try to keep my level with, first of all, I do a lot of ballet. Sí, pero entonces trata de mantener un nivel alto, sigue entrenando ballet. And You are still training ballet? This is what you say? I or have right now some a sequences. break from dance, like last 6 months I wasn't dancing. So this is, we can say, first festival during all this time, because my life is changing right now. So yeah, right now I'm back to ballet again. Ya volvió al ballet, lleva como 6 meses de una pausa y apenas está retomando el tema de los festivales. Sabemos que ella
voló de Ucrania, está ahorita viviendo en Brasil, tuvo que empezar su nueva vida en Brasil, entonces este año ha sido como de ajuste. This year it has been like adjusting to a new life for you also. Yes. And second, of course, I dedicate time to training the technique, belly dance technique. It's very important because if you don't training for a long time, your muscles lose the control, lose the power. So I really love to give technical class because during my technical class, I repeat all technique, I work, I show. So it's kind of training for me as well. Exacto. Ella dice que la técnica es súper importante, entrenar técnica en oriental es muy importante y que ella trata de que en los talleres que dicta ella también está bailando todo el tiempo, está entrenando, para ella sirve de práctica porque también está repitiendo y repitiendo también. But before I started to travel, when I was from 10 years old till 16, I was working every day. I had ballet in the morning, then I try to make one choreography at least per week to training myself as a choreographer. Creating one choreography per week? Per week. This Okay. is like was my priority. Every week I did one choreography, no matter what. And it's really make yourself better as choreographer. It's give you more options. You create new routine. You try to, create something new. Pero antes, cuando ella no estaba viajando tanto, entonces trataba de crear al menos una coreografía semanal, de entrenar duro y de crear duro y de darle duro a una coreografía semanal. And the third, what I did before I started to travel a lot, I did a lot of different kind of dance. Y antes también de empezar a viajar tanto, hizo muchos tipos de danza, practicó muchos tipos de danza. I would go to popping, to bachata, salsa, kizomba. Recently, before war in Ukraine started, I started to do high heels dance, really amazing. Of course, tacones altos, sí. You will not use it in belly dance, of course. Sí, no se usarían pues en danza oriental, pero it shows in your body some muscle that maybe will useful for belly dance too. It will make your hip movement a bit stronger. Like anything what you do, it will plus for belly dance if you do it smart, of course. Que todas estas danzas, por ejemplo la de los tacones y eso, o sea, empleando una serie de músculos diferentes que también se pueden utilizar, que se pueden utilizar en la danza oriental, no solamente pues el de los tacones, sino otros tipos de danza que también se pueden aplicar a la danza oriental. That's it. Muy bien. ¿Qué otra pregunta tenemos? Cami tiene una pregunta. Te paso el micro. Sí. Por ejemplo, a mí me pasa que cuando estoy creando una coreografía, me cuesta mucho hacer que se vea fluida, como un caos. ¿Cómo me puedes ayudar? ¿Cómo me puedes ayudar? Okay. She's saying that sometimes for her it's very difficult to, when she's creating a choreography, that every segment transition well to the next one. You know, because sometimes she feels that everything is like one piece, another piece, another piece in just one choreography. So how to make one story flow from one, like ABC, like flow, you know, because sometimes she feels like this is like something and this is something else. How to make it just flow, tell the same message, tell the same story, one choreography. So maybe it's for the three of you. Mahaila, what do you say? Do you start from the beginning of the music or no? Because ¿empieza desde el principio de la música o va haciendo cada parte separada? A veces desde el principio, o tal vez partes. Algunas partes, sí. Porque para mí, For me, until Monday I'll be crazy with these languages. Because now I can speak Portuguese here, árabe shوية here. You know? dice que está enloquecida porque con Mohamef puede hablar un poquitico en árabe, con Diva habla en portugués, conmigo habla en español y en inglés también, entonces está como que no sabe qué escoger. But I love to speak Spanish and I need to practice. Le encanta hablar español y practicar. For me, when I create, Cuando ella crea, remember that when I said that I need to listen the music a million times. ella escucha la canción And muchísimas I veces. can start to see the choreography on my mind. I think everybody, Empieza como a ver la coreografía en su I cabeza. think everybody, it happens with everybody. We dance a lot in our minds, but when we start to put on the body,
wow, it's not the same thing. Ella dice que nos pasa, yo creo que a todas, que hay veces estamos bailando aquí en la cabeza y ya después cuando lo llevamos al cuerpo no es lo mismo, no se ve igual. But yeah, but this is real. But for me it's strange. I know a lot of people who do Pieces. one part pieces. But for me, everything starts to make sense if I Continue. start to tell my story since the very beginning. You Que know? ella, por ejemplo, va de una parte a la siguiente, o sea, en orden de principio, medio, final, ¿cierto? Ella no la coge por partes, sino que va desarrollando así como va la yo voy canción. desarrollando. Sí, porque because I think that the music is exactly like this. It's telling a story. Porque la música te está contando una historia, ella misma te va guiando. Because of this, for me, makes sense if I start since the very beginning. Sí, And para then ella keep tiene, walking. o sea, se siente más cómoda con eso, que va en ese orden lógico de... Sometimes I don't have a lot of ideas for one part. I think it's normal. Hay veces no tiene muchas ideas para una misma parte, hay veces nos pasa a todas que hay un segmento que está uno pegado. Sometimes this is the moment that I dream with the parts that Hay I veces want. este es el momento en donde ya ella duerme y sueña con esto. Es verdad. But this is what makes sense for me. Maybe if you try to see your music as a story that you need to Tal to vez si bring to empiezas your a ver la body, música como una historia, ¿cierto? Sí. Y así desde el principio y que fluya. maybe will make more sense. Let's see what my friends they say about this. So the question about how to smoothly Yeah. transition Yeah. between sections, right? Yeah, in the same choreography, yeah. First of all, if I tell you how, anyway, you will not be able to do it. It comes with an experience. It comes with, first of all, you learn technique Primero es técnica, sí, and you learn vocabulary. y aprendes vocabulario And then you learn how to do the choreography. y después aprendes coreografía. And then to Luego. improve your choreography, And then what? to improve the Y choreography. después mejorar la coreografía. And this is something, it takes time, it takes process, Y esto es lots of learning. And actually that's why I say it's good to study choreographies with some of the teachers, y por eso es bueno estudiar coreografías con To algunos de los learn. profesores to learn the transitioning. para aprender esas transiciones. But if I tell you how I transition for me, you will never learn it. Porque You si have- él te dice cómo hacer una transición, tal vez no lo vas a aprender. You have to be in a class, Tienes que estar en una clase, learning physically aprenderla físicamente, how to transition between move to the other. cómo hacer la transición entre un movimiento y otro. My choreography, for example, 15 years ago, Su coreografía 15 años atrás is not like my choreographies now. no es como su coreografía hoy en día. So as much as you learn, as Así much que as you a take medida que vas classes, aprendiendo y que vas tomando clases, as much as you improve yourself and you will improve the transitioning. a medida que vas mejorando también esas transiciones. Transitioning is not something easy. Las transiciones just to no son know algo it. fáciles, It's actually hard es difícil to make your piece looks para hacer que tu pieza smoothly together. se vea como conectada y fluida. The secret is to keep studying, El secreto es seguir to estudiando, keep learning choreographies, not just technique. seguir aprendiendo coreografías, no solamente técnicas, sino coreografías también. Only studying technique is not good. Only study choreography is not good. No, o sea, solamente aprender o practicar técnica no es bueno you- y solamente aprender o trabajar coreografías no es bueno, sino los dos. So you have to get everything to Tienes- make the package complete. Que hacerlo todo para que el paquete sea completo. Yeah, that's it. So what I can tell you, first of all, you have to know that every choreography, like a basic information about the choreography, about any art piece, is that it has a special build, like it's built in special way. Ella dice que cada coreografía es construida de una manera especial. Normally it has five levels, 5 steps. Normalmente tiene 5 niveles. It's exposition, it's beginning, storytelling, culmination, and the end. Okay, the first one, what?
exposition, exposición o introducción o muestra, beginning, principio, storytelling. This is the longest contar la part in historia, the choreography. la parte más larga de la coreografía, Culmination is the highest part, culminación, la parte más and then the arriba, end. and the end. Yes, so Y el if you final. will look in like a diagram, it will go the exposition, beginning, storytelling, culmination, and the end. Es como un diagrama. Normally, it can be Normalmente, different, but normalmente. the base of the choreography is like this. Pero It la can base de change. las coreografías es esa. So You first mean of- in any dance? in any book, movie, dance, choreography, everything have culmination, exposition, Okay. storytelling. Esto ella habla de cualquier película, danza, música, lo que sea. Tiene como estos momentos. So it's normal when all of this part, actually it has to be like this. Each part should be a bit different from each Así que es other. normal y hasta necesario que cada parte sea un poquito diferente a la anterior. When because I have a special workshop at the choreography, I teach there what exactly you should put in each part, why it should be different. So it's very important. I think of course, if you feel you have a problem with the smooth stuff between the parts, Si sientes que hay un problema con probably you esas have. transiciones entre las partes, But most of the time when girls come to me, they say totally opposite. Like, my choreography looks like one big piece without any difference. Ajá. This is a problem. okay, ella dice que va más rápido, o sea, va rápido. Que para ella hay veces el problema que las chicas presentan es que todo se ve igual en un solo bloque. Muchas de las estudiantes que recibes se ven así, o sea, que tienen ese problema que es un solo bloque, una sola cosa, se ve igual. Yes. So also about maybe it will help you what I do. If you choose choreography, and for example, choreography is sad. Si por ejemplo escoges una coreografía y la about coreografía love, about es any triste, problem. de amor. So people sometimes don't understand that sadness, it's not just one feeling. The Entonces la sad gente a veces feeling, no entiende que la tristeza no es solamente un solo sentimiento, sino que son varias emociones, has 20 different feelings. muchas like, maneras diferentes, muchas it can sensaciones be, diferentes. Nostalgia, Sí, puede ser disappointing, nostalgia, está, anger, sad, rabia, many tristeza, different. decepción, So, nostalgia. Try to put. Don't dance only sad. Just No I'm bailen sad solamente for the una whole sola emoción, choreography. solo tristeza y ya está, sino que Like, in beginning, you dance with a bit nostalgia. It's go Al- with al your principio face, pueden in ser your un poco de movements, the shape nostalgia. of your hands. con las manos, una expresión, algo, escoger una emoción. The next part, for example, you will feel really sad or anger. Put the emotion there. La But segunda anyway, parte diferente, de pronto rabia, otra emoción, o sea, que se vea diferente. so yeah, as Mohammed say, that you have to study a lot choreographies of different teachers. Then you will feel this, and try to pay attention on exactly this. How did the parts build? What's the beginning is beginning and culmination is culmination. Entonces, lo que decía también que Mohammed decía es estudiar, trabajar, practicar, hacer coreografías, practicar coreografías. And do a lot of choreographies. Try to create yourself, like as I did when I started. Every week, every 2 weeks, try to do one choreography by yourself and learn one choreography from any great teacher you Ella know dice and you like. que esto se debe hacer semana a semana, que ojalá solas, una coreografía que te aprendas de pronto de otro maestro y una coreografía que tú hagas tú misma, semanal. Good luck to you. Que mucha suerte. ¿Qué más? Kate tiene una pregunta. Kate quiere coger el micro. No, gracias. Bueno. No, gracias. Tan importante How important o pertinente es el uso de otras técnicas danzarias para un bailarín o una bailarina de danza oriental Ajá. y cómo eso ha tenido influencia en tu bailarín. Bueno, so she's asking about how important is to train other kind of dances and how these other kind of dances to train other kind of dances, maybe ballet, maybe hip hop, maybe flamenco, maybe high heels. How important it is for you? Do you consider if it is important or not? For example, in Ukraine, maybe ballroom or in Europe, and if you have done it, how it has influenced your own style. ¿Sí?
I believe that the movement is the main thing that we must look for. Ella dice que el movimiento es lo más importante a lo que debemos apuntar. And I think that inspiration is everywhere. La inspiración está en todas partes. We need to know the limits that we have Debemos conocer los límites que tenemos because we are dancing Oriental dance. porque estamos igual bailando danza oriental. We must use the movements that are Debemos utilizar el lenguaje de movimientos de la danza oriental. Exactly. But I really believe that the body can learn about how to have awareness Pero el cuerpo puede aprender cómo ser consciente with any kind of movement, not only dances but sports. con cualquier tipo de movimientos, no solamente danza, sino también deportes. I am one example of a person who started directly on Oriental dance. Ella es un ejemplo de la persona que empezó directamente en danza oriental. I didn't dance anything before. No bailó nada antes. I'm lying. 3 months step dance. Ok, dice, no, es mentira, 3 mesecitos de step dance. Step dance. Ah, tap, de tap, 3 meses de tap. Yeah, 3 months. But I did sports all over my life. Pero practicó deportes toda su vida. Entonces, so I felt that this awareness of my body Así que ella sintió que esa conciencia corporal made one big difference when I started to do Oriental. le ayudó y fue algo, sí, que un diferenciador cuando empezó a practicar danza oriental. And also, I think I agree that what Darina said. Y that, también coincide con lo que dice Diva. if the person, if she's smart, Si la persona es inteligente, she can, or he also, they can adjust, ellos adapt pueden adaptar, ajustar something of another dance. to algo, their involucrar oriental. algo de otra danza en la danza oriental. This is what I do when I learn from somebody else. Eso es lo que ella hace cuando aprende de otros maestros. I love to do classes with Le encanta everybody, tomar clases con todo el mundo, but it doesn't mean that I need to dance exactly that. pero no like significa que tenga que ser copia del maestro con el que está that. I tomando know clase. how to adapt this to Ella my sabe style. cómo adaptar eso a su propio estilo. So I'm a big fan from the movement. Así que ella es Anyway. una fanática del movimiento, en general del movimiento. So, studying other form of dance next to belly dance, it's definitely going to affect you as a dancer. No, it's going to affect your style as a dancer. Entonces, aprender otro tipo de danza is going to affect your dance. Yeah, it's going to have an effect in your style, in Okay. your body. Va a afectar, el estudiar otro tipo de danzas va a afectar obviamente tu danza, ¿sí? So, for example, if you're an Oriental Así dancer que si eres una bailarina de danza oriental and you never studied any other y form of nunca has dance, estudiado nada, ninguna otra danza, I would definitely suggest you to take basic ballet class. te recomiendo tomar clases básicas de ballet. Why? ¿Por qué? It sets your body up, it sets your posture, your hand, Configura tu your postura, hands, your eyes, your feet, todo tu cuerpo, tus pies, tu postura en general, todo. and that gonna make a lot of effect for you as an Oriental Y dancer. luego esto afectará todo lo que tú hagas en la danza oriental. It will teach you how to be on the stage with Te a enseñará cómo perfect estar en line. escenario en una línea perfecta. I'm not saying you Became pro. train to be a ballerina, No estoy diciendo que te I conviertas wouldn't en say that. bailarina, but just basic pero solo lo ballet básico class. en clases de ballet. And you are, if you are already professional Y si ya eres profesional, Oriental dancer, bailarín profesional I oriental, would definitely also suggest you también te to sugeriría take classes with any kind of dance form. tomar clases de cualquier Jazz, tipo de ballet, danza, modern, jazz, moderno, salsa, whatever. salsa. It gives you lots of inspiration. Te da mucha inspiración. Like me, for example, I take every now and then few classes in New York, Ah, por ejemplo, él toma todavía algunas clases en Nueva York and it opened my mind up for new movements. y le abre la mente para otras alternativas de movimiento, otras So opciones. either beginner belly dancer or a professional belly dancer, Así I would que definitely suggest cualquiera, you si to es amateur, si have es some profesional, classes. recomienda clases, por ejemplo, de ballet. What style do you do? What style? I did jazz, I did modern. Very nice.
I totally agree with these beautiful people. Coincide con estas dos personas maravillosas. What can I say? I'm well known as a person who mix belly dance with different styles. So Ella I es una de love las, this. ella se caracteriza por fusionar, por involucrar otras danzas a su danza oriental. Yes, of course you have to appreciate the Oriental dance and style as it is, but still it's not bad for you to take inspiration from another kind of dance. And believe me, if you do belly dance for, as I do, how many? 17 years, it's become a little bit boring if you do the same movements for 17 years. Ella dice que, pues para ella en particular, por 17 años, el practicar la misma danza oriental para ella puede sentirse aburridor, entonces a ella le gusta de pronto involucrar otras danzas. You always need to feed yourself with inspiration. Le gusta y ella dice es muy bueno inspirarse y nutrirse de otras danzas. And also you want to bring something new to Y también the que quieres dance world. innovar, que tienes que traer algo nuevo a tu danza. Yeah, I love when people right now mix some Spanish arms. Le and encanta belly cuando, por dance, ejemplo, some movements. veo bailarinas que mezclan movimientos españoles. I do sometimes some even popping movements in drum solo. Por which ejemplo, ella hay looks- veces hace movimientos de popping en su solo de percusión. you just need to know the line which you have, but for yourself, for inspiration, you can do whatever Solamente you es want. como conocer la línea divisoria para no alejarse tanto de la danza oriental, pero permitir sentirse inspirada por otras danzas. But the biggest advice for me is ballet, really. If you want to go, if you study ballet, any kind of dance for you will be much faster. Pero You will también get it coincide con el faster. consejo de Mohamef, perdón, que es empezar con ballet, así sea un momento, una fase inicial, no muy profesional, porque sí, para iniciar. Yeah, very simple. 2 times per week, 2 just veces por with the semana, bar. con la barra. The exercise will make great impact on your body. Que así sea 2 veces a la semana, ejercicios de barra, eso impactará muy positivamente tu danza. Cami tiene una pregunta. Para el vestuario que los inspira para crear el vestuario y tienen diseñador o ellos mismos diseñan su vestuario. For example, he's asking about the costumes, do you have like an idea, you have a designer, or what's the idea for the costumes, you have an idea, you do a sketch, or like He this. dreams. Dice, él sueña con los dream of the vestuarios, costumes. ¿sí? Él sueña I'm todos sus answering for him. vestuarios. Because I know the answer. Well, I have one person in Brazil Ella tiene una persona en Brasil, un diseñador, that always helped me que with siempre le this. ayuda. Sometimes I have the idea, sometimes he has the idea. Hay veces ella tiene la idea o él tiene la idea. He knows what I love. Él sabe que le gusta a He ella, knows what fits me. que le queda bien, The colors. los colores. But sometimes I'm crazy and I want something completely different, Pero hay, So hay it's veces to quiere algo clásico, pero también le gusta como algo diferente. change a lot of ideas. But for me, the costume is it's very special Para to, ella el vestuario es algo muy especial to my performances para su because performance. I really, when I choose one music, Cuando selecciona una canción, I need to see me with the costume. necesita visualizarse con el I don't vestuario. buy any costume. Oh, okay, I like it. This Ella one no I will selecciona take. ahí así como al azar cualquier vestuario. I create my costumes for the music. Ella crea that I su dance. vestuario para la danza específica, Because para I esa think- coreografía, I think the performance will be complete, porque piensa que el performance será completo, se verá completo. and my art will be there on the stage if I'm seeing completely the costumes and makeup and hair. Y ya and como everything. que es una artista completa, o sea, se ve el arte completo, sí. Okay. Mohammed, you dream with costumes, so easy answer. Él sueña con el vestuario, así que ya, respuesta, ya está. Él sueña con el vestuario. So, For me, as a male belly dancer, para él, como un bailarín I masculino, perform Oriental dance on the stage, but I do perform next to the folklore. I do perform my own mise en scène, él hace como... which has so many different styles that suit me as a man. Ajá. Él dice que hace su mellancé, pero que esté igual él como hombre, y también hace en su danza también algo de folclore. And the process actually for the music, for the costume, Y el proceso para el it's vestuario basically the same process as the music. es como el mismo proceso con la música. So I put the idea together Entonces according él tiene una idea,
according the music. de acuerdo a la música. So I have the whole idea in my head, Así que ya tiene la idea en su cabeza and I go sit with my designer, which y se is sienta con el diseñador, Iman Zaki. que es Iman Zaki, I sit with her, se sienta con and I ella tell her all my idea, y le cuenta las ideas, what color, what kind of parts, qué colores, qué partes, qué telas, if I need a cape, if si just a necesita pants or capa a o solo top, pantalones, design. el I diseño. tell her all my ideas, and then she puts hers. No Exacto. problem. Entonces, él le da sus ideas y Manzaki pone las suyas y así. And at the end, it comes something really beautiful. Y al final ya sale algo muy lindo That my ideas and her ideas together. en la mezcla de esas ideas. This is how every costume. This is the process of every designing costume I do. Y ese es el proceso de cada uno de sus vestuarios. Yes, I do dream about. Y también sueña hay about style. veces con eso. So for me, I had designer Ella tiene una diseñadora with which I was working last 6 years. con la que he trabajado por 6 años. I really like her quality of work. Le gusta la calidad de su trabajo. She did the bra and belts, and the skirt I would do in my hometown. Ah, ok. Esta diseñadora le hace los corpiños y los cinturones y la falda la hace ella en su ciudad local. If you ever saw maybe on some videos of mine, Si alguna vez vieron en sus videos, my favorite work of her, it's a Scorpios that she did for me because I'm a Scorpio, my sign is Scorpio. han visto, no sé si algunos escorpiones en los diseños de ella. So I get crazy about this. I think the Scorpio sign has something special in common between. So I asked her, can you do a Scorpio costume for Y me? por ejemplo, una vez le dijo, ven, hazme algo con escorpiones. And we start to think how to put it together. So she creates, Y creó algo, porque ella es de signo Five, zodiacal, she makes- escorpión. she make 5 big scorpions from Hizo stones. 5 escorpiones súper grandes And she put it here on my butt. y lo puso atrás, adelante, a los lados, al frente. Yeah, so, but right now we don't work anymore because she's from Moscow. Ya no está trabajando con No ella. possible to work together. And right now I'm in search with the new designers, and I have in my mind that I want to create my own line of costumes. Tiene la idea de producir su propia línea de vestuarios, Because we in Ukraine we use a special material porque en Ucrania usan unos materiales especiales which I see there is no in Latin America. I que no tried to los ha search. visto en Latinoamérica. We use a special material named Krisan. Usan un tipo de material que se llama Krisan. un tipo de And cristal, super beautiful. Is the skirt is flying? Is amazing un tipo de tela, perdón, sí. But con no, mucha caída, I couldn't mucho find vuelo. it in Brazil, for example. There is no, No lo he this encontrado en material. Brasil. So I'm thinking maybe to go somewhere to bring it to Brazil. So I would like to make my own line of costumes. Y in le the gustaría future. hacer su propia línea de vestuarios. Yeah. Okay. Okay, I have a question. So about the Egyptian style, do you think that you have in Egypt like a specific style right now, and how would you describe it? And or you say each dancer has a specific style, or do you agree when people say this is Egyptian style? Le pregunto yo que si nos habla un poquitico del estilo egipcio. ¿El estilo egipcio para él es uno, sí? ¿O todas las bailarinas de Egipto bailan diferente y cada una tiene su propio estilo? ¿O cómo define él si existe el estilo egipcio? Actually, Egyptian style do exist because ¿El estilo egipcio existe? there is talking about Oriental dance. We're not talking about folklore, about Sí, cabaret él está dance. hablando de danza oriental en este momento. Because, for example, in America, there is something called cabaret, Por ejemplo, Oriental en cabaret América style. hay un estilo que se llama cabaret. In Turkish, En Turquía, Turkish style, el estilo turco, Lebanese style, el estilo libanés and Egyptian style. y el estilo egipcio. So there is Así an- que sí an hay un Egyptian estilo style egipcio. and Egyptian dancer style. So it is definitely there. Ok, dice definitivamente sí hay un estilo. And I would actually consider Egyptian style the most difficult. Él considera el más difícil. It's not because
the technique can be No por la simple, técnica, porque puede ser una técnica simple, but the musicality pero la musicalidad and the interpretation, y la interpretación what makes it difficult. es lo que lo hace difícil. How you look a great dancer with a simple move, it's difficult. ¿Cómo hacer que te veas como una bailarina fenomenal o bailarín fenomenal con una técnica So sencilla? I would basically describe the Egyptian style. Así que describiría ese estilo egipcio simplemente como Simplicity, simplicidad, beauty, belleza, musicality. musicalidad Then comes the technique. y después técnica. So I would say yes, there are a lot of very good Egyptian style dancers. Así que sí, él piensa que hay muchas bailarinas y bailarines muy buenos en el estilo egipcio. ¿Ok? ¿Qué más preguntas tenemos? Por acá tenemos una pregunta. Nati, ¿tú? ¿Quiere coger el micro o no? ¿Cuántos vestuarios creen cada uno que tiene? Ja. ¿Cuándo sacan uno nuevo? Sí. Y si Mohamef pues, quiere y se siente cómodo, ¿cuáles serían esas bailarinas o bailarines egipcios que él considera que representan la simplicidad de la interpretación? So about the last question, which Egyptian dancers do you think that represent the style, the musicality, the style? The name of the dancer? Yes, the name of or- the dancers. Oh, there are a lot. Que hay muchos. I would definitely say Fifi Abdo. Fifi Abdo, Oh, this is the first for me. la primera para I would él. say Naima Akif. Naima Soher Akef, Zaki. Soher Zaki, Tahia Carioca. Tahia Carioca. Tahia Carioca, of course. Samia Gamal was kind of fusionist a little, Samia Gamal es un poco de fusión, pero but definitely the name I said that pure Egyptian. son dancer. nombres que representan el If estilo you de manera really wanna- pura. if you really want to see juicy, great Egyptian dancer, would definitely be Fifi Abdo. Si quieren ver esta jugosa danza, este estilo, definitivamente Fifi Abdo. Okay. And contemporary, from now. Starts with Dina. Dina Dina was the first to be Egyptian contemporary. fue la primera en esta gama de And egipcios there are- contemporáneos. You name it after this. Y después de eso, So many. muchos Let's nombres. say Randa, Ziza, Sahar, Randa, Sisa, whoever Sahar, existing now, they are all, they still Egyptian style. son todavía estilo They egipcio, are still Egyptian, but every one of them, they put their own signature. pero on the cada top of the una Egyptian tiene su style. firma, tiene sus movimientos, tiene su estilo, Because also we are not just dancers, porque no solamente somos we are bailarines, teachers. somos profesores. So if you are just an Egyptian dancer, you don't need to work on the technique a lot. You don't need to work with a lot of vocabulary. But as a teacher, Pero si eres simplemente una bailarina, no tienes un vocabulario, no tienes que tener un vocabulario tan amplio, tan complejo, pero al ser docente it's a big difference es una because es algo muy diferente, you need to come up with lots of new moves to keep teaching. porque tienes que tener siempre innovar movimientos para seguir enseñando. So actually the Egyptian dance in the past 10 years or 15 years evolved a lot. Así que en los últimos 10 o Than it 15 was. años la danza oriental, el estilo egipcio ha cambiado muchísimo en los últimos 10 o We 15 added años. a lot. Hemos añadido mucho. Being a teacher was actually good advantage for Egyptian dance Ser profesor es bueno para la danza oriental, to make it para hacerlo more wide, más amplio, lots of more vocabulary than it used más to be, vocabulario, complication that it used to be. un poco más complicado de So como it solía makes it ser, so many different than it used to be, but still Egyptian. pero en el marco de lo egipcio. And by the way, you can be an Egyptian dancer Y puede ser una bailarina del estilo egipcio o bailarín at the same time be creative. y al mismo tiempo ser creativo. But the most of the Egyptian style dance is to keep the bass and the musicality. Pero la esencia es mantener la base y la musicalidad. You can be creative as much as you can. Puede ser todo lo creativo que quieras, You can create your own move, but you need to keep the core, the style. pero debes mantener ese centro, ese The estilo, base. esa base. This is the most important for the Egyptian dance. Es lo más importante para la danza oriental, para del estilo egipcio. And they were asking about just like the number. How many costumes you have? Quick, quick, quick. Not so much. I sold a lot of Ella vende costumes muchos. in pandemic because really I was not motivated to dance this last 2 years. Porque en los últimos 2 años no estaba tan motivada No, para danzar. No quería. Fue muy difícil para mí. Para mí, de Sí. verdad,
It was very emotional. difficult for It her. was really hard. Sí, fue difícil para ella volver a entrar como en So este I mood sold a de lot bailar, of así que vendió costumes. muchos vestuarios. But now I think I have like 10. Ahora 10 más o menos. Mohammed, your number. No. No, 300, two flats, like Fifi I Abdo. have a lot of costumes. I never get rid of my costumes. Okay, I él feel tiene muchos bad. vestuarios, él nunca se deshace de los So vestuarios. I still have costumes since I started. No way. Él Yeah. tiene vestuarios desde cómo empezó. Desde cuando empezó. And Fifi Abdo actually has a flat with full of Of costumes or no? course. Look, Really? a lot of these dancers, they feel bad to give the Yeah. costume Le away. pregunto el chisme que se dice que Fifi Abdo tiene un apartamento nomás para los vestuarios. Me dice, no, que dice que sí, o sea, porque hay veces bailarinas se apegan a sus vestuarios y no los Yes, venden. yeah. Entonces que sí tiene muchos vestuarios, muchos. Some of them also they do that when they are really in a need of money. Ok, hay veces se venden es cuando necesitan dinero, pero Like- hay veces hay apegos tan fuertes que no. Like Nagwa Fuad, for example. Como Nagua Fuad, por ejemplo. In the past year, she was struggling with the Ok, finance. en los años pasados estaba luchando con sus And she finanzas un sold- poco she y sold a few vendió of her costumes. algunos de sus vestuarios. But that's not usually happen with the Egyptian star belly dancers. But what? But this is not usually happen Pero with no, all the no suele dancers. suceder entre los bailarines pues de danza Like if you oriental. talk to Dina, for example, she Por will ejemplo, si le tell you preguntas a Dina, she's having all her costumes. the She one never with the sold. hands here, Yes, not she even has, that one. She has them all. Yeah, of course, that was her signature. Exacto. Que si le preguntas, por ejemplo, a Dina, o sea, los puede tener todos, o sea, que no se deshacen como de ellos. Yeah, most of all these dancers have hundreds of. Que muchas de las bailarinas tienen Of cientos. costumes. Diva, your number. I have all costumes, all since my Los tiene childhood todos desde que costume empezó, desde que till estaba now. chiquitica hasta Every los de hoy. costume. If I sell it, I probably can buy apartment or a Si los house. vende, ella dice que con eso probablemente se compra una casa o un apartamento. I didn't count them, but a lot. Ajá. Unfortunately, right now, all of them in Ukraine. So Desafortunadamente, Here, hoy en día todos los I tienen en have just Ucrania. two Ahora solamente, in por ejemplo, Brazil. tiene dos en Brasil, But I'm gonna make it more and more. pero va a ser más. But all my costumes, I agree. For me, every costume is like my pressure. I Cada cannot vestuario es como sell algún them. tesoro Never. para ella. Sí. Yes. Okay. Any other question, a ti? Bueno, esto está haciendo un pequeño también follow-up a lo que dijo Mahaila sobre lo duro que había sido emocionalmente Los últimos 2 años. los últimos 2 años. Yo también personalmente he tenido muchos momentos en los que me cuestiono si seguir bailando o no. Sí. Y he tenido grandes y profundos cuestionamientos conmigo misma y he pensado varias veces en renunciar a la danza. Y eso me hace sentir menos sola. Entonces me gustaría preguntarles si a ellos como artistas que admiramos han tenido alguna vez conflictos con su carrera y han pensado en dejarla y cómo lo resolvieron. Ajá. Okay. ¿Qué nos podrían decir? Okay, so she asked about if you have like this moment in your life, in your career, that you just want not to continue anymore, that you don't want to teach or dance anymore, that you're like done, halas, and how did you overcome this feeling? See, Maha, shortly. I think about this a lot of times. Ella ha pensado y ha You're not sentido eso alone muchas veces, at all. no está sola. I think when I was deciding about my life Cuando between the estuvo law and decidiendo dance, acerca de su vida entre las leyes y la danza, I was doing this kind of question to me se every hacía esa single day. pregunta, esta pregunta se la hacía cada día. And after when I decided, it's not easy. It's not easy to work only with the dance. Y después de que tomó la decisión, no ha sido fácil seguir como solo con In la Brazil, danza. it's not easy. En Brasil no es fácil. I think I'm a, no, I don't know the word in English, privilegio. Yeah, privilege. Privilege, yeah. Es como un privilegio poder decir que Yeah. ella hace esto en Brasil. Today it's Es un something privilegio. like this Sí. for me, but of course I can see my past and I can see that I worked hard for this. Sí, you ella know? dice que ella ve su pasado y ella dice, no, es que yo trabajé muy duro por estar donde estoy ahora, But I have this kind of moments. pero ha tenido until estos now. momentos hasta hoy. The pandemic, if I could stop, I would like to stop. Like Really? it didn't, no, at that moment. You The wanted to stop. pandemic. Okay. Sometimes I would like to stop. Okay, en la pandemia, por ejemplo, pensó en detenerse, But I felt that day that I was really, really sad. pero ese día que estuvo muy triste, When I finished my class, cuando terminó su I clase, said,
thank God. Thank God that I dance. Okay. Cuando terminó su clase dijo, ay no, gracias Dios por la danza, por la clase. In 2017, I have depression. En el 2017 tuvo una depresión. And it was really, really hard because I needed to go to the class to make a lot of people happy. Exacto, ella estaba muy triste, en ese momento tenía que hacer a And mucha I gente was feliz completely broken. y ella estaba rota But this is my completamente. job. Pero ese es su trabajo. If I don't work, Si no I don't pay my trabaja, bills. no paga sus cuentas también. so I start to see what makes the difference for me, what motivated Así myself. que empezó a ver, bueno, qué la motiva, ¿sí? I'm a crazy teacher. I teach a lot Es in una Brazil. docente intensa, I have a lot of alocada, groups, enseña mucho, tiene and I muchos saw grupos that my students, they are a big motivation. y sus estudiantes son su gran For me. motivación. Even if I'm sad or Si está triste, thinking about, okay, I will leave pensando this, de que va a renunciar a esto, my students, they give me a sign, you know, ya, las estudiantes le dan please una keep señal here. de And I'm que here continúe. until now. Y acá está, hasta But I hoy. think that it happened with everybody. Pero sí, le pasa a todo el mundo. Mohammed, have you lived this or no? Okay, for me, I got into dance because I was in love with dance. Para él cuando empezó es porque se enamoró de la Not danza, because I wanted to dance. no porque él quería bailar Or y ya I está, was sino planning to be a dancer. él no planeó ser bailarín, él I had simplemente amaba la danza. I had no idea at all that I would be a professional No dancer tenía ni idea de que él se or, convertiría en or a profesional, teacher or a touring the world. ni que iba No a idea viajar at por all. el mundo, no, eso no estaba en sus planes. So what I did all these years, it's out of love. Así que todo lo que ha hecho por todos estos años ha sido a partir del amor. Yes, it's my job and Sí, this es is su how I make my trabajo living. y como gana su vida, But I was able to make my living out of dancing because I am in love with dance. pero lo ha hecho gracias a su amor por la danza. So it didn't really happen to me during this time, except in Corona time. I was not thinking to quit, Ajá. Entonces, no le ha pasado, no le ha sucedido muchas veces solamente con el tema del but corona, I had absolutely no inspiration. pero en ese momento con el corona lo que le pasó es que cero inspiración, cero inspiración. And I didn't dance for Y no such a bailó. long time. Por mucho tiempo, When I got tired of doing nothing, and cuando ya se cansó de no when hacer I got nada, tired of de no estar siendo creativo, no having de inspiration, no tener inspiración. this is when I decided to start with my online Así classes. que en ese momento decidió enseñar y dictar las clases online. And these classes who got me back to Y fueron be estas inspired. clases lo que lo inspiraron otra vez. And since that, I have never stopped. Y desde eso no ha parado. And I have no plan to stop. Y pues en este momento no tiene ni tiempo de parar. I might stop performing soon, Puede que eventualmente se retire del escenario como but bailarín, pero de enseñar, teaching for me is heaven. para él enseñar es el cielo. Being in a class, Estar en un salón de clase, teaching people, enseñándole a las personas, it's out of the world. es algo fuera Like de I'm este in mundo. totally in a different world. Él está como en un mundo diferente. So teaching for me or dancing for me is a love. I think it's my blood. It's not easy to take the decision to stop. Ajá, así que para él la danza es su sangre, es su amor, así que pensar que pues para él detenerse no es, It will o sea, be no. a difficult decision. Sería very una difficult decisión muy decision. difícil para él. I think for me to stop, I have to be forced. Para él detenerse, él dice But que me, no. sería como que alguien lo forzara, algo lo forzara, pero por él no. So many students, many dancers, many our students think that like teacher stars never have any problems, never have depression, like they're so beautiful. Ya, they dance so muchos good. estudiantes piensan que los profes nunca tenemos problemas, ni pasamos por estos momentos, que todo es perfecto, que todo es alegría, We have a lot. pero tenemos muchos. As Mahaila, I survived depression. Till now, I'm sitting here. I'm happy with you. I'm happy to teach this festival. But anyway, behind me is the things that going on in my country with my family right now. Ajá. So Miren, hasta el día de hoy ella tiene su situación con la familia, con Ucrania, no es una situación fácil, ella carga con eso, así que ella dice, todos hemos pasado por ahí, ella también ha superado depresiones como Mahaila. So we still holding like all our life, our private life, our family life, and still we have to make people happy, have to show, have to inspire people.
people. So it's like our duty, and you cannot step back. You cannot, you cannot say, "Oh, I feel bad. I will not dance for half a Y year." ella No, dice you will que disappear. también es su trabajo, que ella no puede decir simplemente, ay, no, 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 y ya está, sino que para ella también ella tiene que inspirar, ella tiene que continuar, seguir enseñando, aunque puede tener problemas familiares o emocionales, pero ella tiene que seguir, seguir, seguir. When coronavirus started in 2020, Cuando I el corona remember that empezó, first month I just spent in my de corona, apartment. de corona. Corona. Okay. Yes, I just back from Australia, from the festival. Ella and I venía de Australia, de un one month festival. I had self-isolation. Sí, un mes estuvo en, ¿cómo se llama? Aislamiento, aislamiento. And my depression started very hard. Y empezó una depresión fuerte. And I remember that I opened the Instagram and I see most of the stars, my colleagues, they're so, oh yeah, let's do online class, let's do here, Y this abrió and su this. Instagram y todas las colegas estaban People no, start to haciendo learn esto, aquello, esto, languages. aquello. Then other people start to do, I don't know, repair at home. And I was just, oh my God, I don't want to do anything. Like, Entonces ella veía que todo el mundo estaba haciendo cosas en Instagram y ella decía, no, no quiero hacer nada, pero es que yo no quiero hacer nada. and I remember I was talking on my Instagram because when you see people doing something, that's why Instagram is very fake, because you never know what people have behind this. Ella dice, por eso es Instagram es tan falso, porque de verdad uno no sabe de verdad, de verdad, de verdad qué están pasando, qué están sintiendo las personas. And at the moment of coronavirus, I was showing Instagrams that I have a problem. So I cannot dance right now. I feel En ese I momento don't ella, por want. ejemplo, estaba I feel evidenciando en sad Instagram about que tenía everything. problemas. So I'm very honest with my followers, with my Ella es muy honesta students. con sus seguidores. So yeah, but at the same time, I always remember the moment. I had one moment in my life which I was very, very happy, and it's very weird because it was after the class. I had my workshop in Ella recuerda un Argentina. momento muy, muy, muy feliz en su vida. Fue después de una clase. I was in Argentina. I had like Estaba en Argentina. FEIDAC festival. En el festival FEIDAC. Sofia Diaz Festival. I had 500 students. And 500 I was estudiantes. very tired. I finish a class. I sit and I'm like, oh my God, I feel so happy. Y se sentó y dijo, ay no, estoy tan feliz. From nothing else in the world, I don't feel happy like this yet. Maybe in the future, Nada la ha something, hecho tan feliz como eso en ese momento. I hope something will bring this happiness. But till now, only this make me happy. And I'm looking forward for the classes after tomorrow because I really want to feel this happiness again. And actually, you guys, you are the people who make us, even in depression, go fight with depression and go again to the stage, go again to the class. So you are our power. I say. Así que ella está diciendo algo muy bonito y es que ustedes son el poder, ustedes son quien les da alegría. Sí, después de terminar ese taller para 500 personas, ella encontró su felicidad y es lo que quiere encontrar con nosotras en el taller de danza del sábado y el domingo. Ella quiere terminar la jornada y decir estoy feliz. Sí, entonces son ustedes las que o los que le dan la alegría. Yeah. So thank you. Así que gracias. Okay, so we have to finish. Okay. Ya, chicas, tenemos que terminar, ir cerrando. Muchas gracias a Fenicia por este espacio. Nos vamos a quedar comiendo comidita deliciosa. Los que se quieran quedar súper invitados, vamos a estar abajo compartiendo así como estamos acá, pero abajo, ¿les parece? ¿Sí? Listo. Bueno, muy bien, un aplauso para todos, un aplauso. Muchas gracias a todo el equipo que nos acompañó. Recuerden toda la programación del festival, mañana en el show y sábado y domingo taller de danza, ¿sí? Muy bien, muchas, muchas, muchas gracias. Let's take a picture together.